Hey everyone, and welcome back to Anytime Español. Today, we're going to be talking about Cinco de Mayo. We're going to get into our opinions and some really fun facts in a second, but first, we want to have a Spanish listening activity explaining exactly what is Cinco de Mayo. We're going to clarify why it isn't as important in Mexico as it is in the United States, and understand how it evolved from a tiny, local, one-day battle into a global celebration. Primero, lo más importante es no confundir el 5 de mayo con la independencia de México. El 5 de mayo fue una batalla en 1862 y la independencia de México fue el 16 de septiembre de 1810 y duró 11 años hasta 1821. Es decir, la batalla de Puebla, la batalla del 5 de mayo, solamente duró un día y fue casi 50 años después de que inició la independencia. Y durante esa época hubo mucha inestabilidad. Ok, todo empezó por dinero. México tenía una deuda externa y en ese entonces el presidente era Benito Juárez y él decidió suspender pagos a 3 países, a España, a Gran Bretaña y a Francia. Estos países se reunieron en Londres y España y Gran Bretaña firmaron un tratado y decidieron retirarse. Pero Francia en ese momento también era una potencia muy importante y ellos no se detuvieron. Ellos enviaron tropas a Veracruz. Veracruz es un estado muy cerca de Puebla, que está también con el límite del Golfo de México, y por ahí fue por donde entraron las tropas francesas a México para exigir el pago. Napoleón III era el emperador de Francia y, como les decía, Francia en ese momento era una potencia muy importante y su plan era mucho más grande, y es que era invadir México para crear un imperio europeo en América. Ahora, ¿realmente qué pasó el 5 de mayo de 1862? Bueno, había 4,000 soldados mexicanos bajo el mando del general Ignacio Zaragoza y se enfrentaron a 6,000 soldados franceses. El ejército francés era mucho más grande tanto en hombres, en estrategias y en armamento. Entonces, la batalla ocurrió únicamente un día, y esto fue en la ciudad de Puebla, donde las tropas mexicanas, que eran indígenas y eran campesinos, ellos solamente estaban armados con machetes o con herramienta que usaban todos los días. En cambio, los franceses sí venían muy bien armados. Por otro lado, las condiciones climáticas pues no fueron favorables para los franceses, ya que hubo una tormenta ese día y los franceses se tropezaban en la tierra, en el lodo, perdían su formación, y eso hizo que las tropas mexicanas sí pudieran avanzar y pues como conocían todos sus terrenos y sus campos de batalla, fue lo que los mexicanos aprovecharon para pues ganarles a las tropas de Napoleón III. Ahora, este triunfo se convirtió en algo muy poderoso y algo simbólico para la resistencia mexicana, y es algo que es pues la identidad nacional. Pero la realidad es que esto solamente fue una batalla aislada. Esto no fue ni siquiera el fin de la guerra. Entonces, un año después, Francia regresó a México en 1863 con un ejército pues mucho más grande, más preparados, y capturaron la Ciudad de México. Y en ese momento impuso a Maximiliano de Habsburgo como el emperador. Él era un noble de la familia austriaca, un noble europeo, y él fue nuestro emperador, y por eso inició el Segundo Imperio Mexicano y solamente duró 3 años. Entonces, eso es realmente lo que sucedió el 5 de mayo. Como les dije, solo fue una batalla de un día, fue algo completamente aislado. ¿Pero por qué es importante? Bueno, se conmemora esta celebración tanto en Veracruz como en Puebla. En Puebla sí hay un homenaje y hay un desfile importante, pero en el resto del país no hay nada adicional. Es decir, todos vamos a trabajar como un día normal, no es un día de descanso oficial, y tampoco es como que la gente vaya a celebrar o a fiestas o a tomar o se junte con amigos. En realidad es simplemente un evento político donde hay una celebración militar y una conmemoración en estos estados. So, if Cinco de Mayo isn't really important in Mexico, why is it so important in the United States?
Bueno, en la década de 1960 y 1970 hubo muchos movimientos que estaban a favor de los derechos humanos, estaban en contra del racismo, también estaban buscando derechos para las mujeres y surge el movimiento chicano. Los activistas adoptaron esta fecha para recuperar los logros de la comunidad mexicano-estadounidense y combatir la discriminación. That's why today there are massive festivals in places like Los Angeles, Chicago, and Houston that have converted this date into a massive Mexican party. So let's go through a couple facts that we found that are pretty incredible. So it is one of the biggest days for alcohol consumption in the entire country. America consumes more than $2.9 billion worth of margaritas. That accounts for 14% of the entire year's margarita sales. Also, America consumes roughly 81 million pounds of avocados, and to put that into a little bit of a perspective, that would cover a football field in more than 12 feet of guacamole. And it is also consistently considered one of the top 5 drinking days in the United States. It rivals days like St. Patrick's Day and even the Super Bowl. And it's become so ingrained in American culture that in 2005, the US Congress actually passed a resolution calling the United States president to issue a proclamation observing Cinco de Mayo with its appropriate ceremonies. Now, from what we found, Los Angeles is actually the Cinco de Mayo capital of the world. It hosts Fiesta Broadway, which is often cited as the largest Cinco de Mayo celebration in the entire world, at its peak having over 500,000 participants to celebrate Mexican heritage and culture across several city blocks. So the bottom line is that if you want to celebrate Cinco de Mayo, you should do it. But now you can explain it to your friend using actual facts. What's important to remember is that Cinco de Mayo represents resistance and the pride of not giving in to adversity. Como nosotros estamos ahorita en Estados Unidos, este 5 de mayo sí vamos a ir a un lugar a tomar, a comer tal vez unos tacos o un tequila, a brindar, pero esto es porque nosotros ya conocemos el origen del 5 de mayo. And drop us a comment. What are you doing this Cinco de Mayo? Or what did you think was the most interesting part of this story of the Battle of Puebla? Don't forget to drop a like and subscribe to the channel if you still haven't. Until Until next time.